Buenas estudiantes, a continuación veremos lo que es la presentación relacionada con el etiquetado nutricional, en la cual se verá lo que son términos generales sobre los nutrientes que se requieren colocar en el etiquetado nutricional, qué significan requerimientos y lo que es una etiqueta nutricional. Bueno, inicialmente debe quedar claro que la etiqueta de alimentos se debe tomar en cuenta antes dos aspectos: la composición de los alimentos, que está relacionada con el producto que van a desarrollar o que una persona quiere desarrollar en general. Esa composición de alimentos se relaciona con la receta del producto en peso, en gramos o kilos si el producto es muy grande. Tiene que quedar claro que ustedes deben tener claro cuál va a ser el producto que van a desarrollar, cuál es la receta, cuáles son los ingredientes que lleva, y no solo eso, saber exactamente el peso de cada uno de los ingredientes que van a utilizar. Desde si es leche, desde si es natilla, desde si es mantequilla, desde si es sal o pimienta, todos deben de saber el peso exacto del producto. No nos sirven medidas caseras como taza o media taza, ni tampoco nos van a servir mucho lo que son litros o mililitros. Necesitamos el peso exacto. Aunque sea un líquido, si ustedes ocuparon una taza de leche, deben de pesar cuánta leche es. Y recordemos que es el peso neto, no el peso bruto. Si es una taza de leche, tienen que pesar por aparte el recipiente y solamente vamos a ocupar lo que es la leche líquida para establecer la etiqueta de alimentos. Eso en primera instancia. Y en segundo, está relacionado con los requerimientos. ¿Qué son los requerimientos? Bueno, ¿cuántas calorías requiere una persona? ¿Para qué nos sirve eso? Bueno, si mis requerimientos son 2000 calorías al día, o sea, mi gasto energético total son 2000 calorías, y yo llegué y me comí un queque, y yo veo la etiqueta y dice que la cantidad que yo me comí eran 1000 calorías, pues entonces ya he consumido el 50% del get a punta del queque que me comí. ¿Eso de qué nos sirve? Para poder establecer cuánto representa el porcentaje de cada uno de los nutrientes en una porción de alimentos. Funciona bastante bien, principalmente cuando hablamos de alimentos funcionales, porque si ustedes quieren agregarle, por ejemplo, un enriquecido en vitamina C o en vitamina A, y en ese caso cubre el 100% del requerimiento diario para ese nutriente, pues sería un alimento fuente muy bueno que se puede consumir si quiero subir mis niveles de vitamina A o de vitamina C, por ejemplo, porque eso fue añadido en el alimento. Entonces eso es importante saberlo antes. Continuamos con la parte de alimentos. Bueno, ¿cómo calcular las cantidades de los nutrientes de los alimentos? Hay dos formas de hacerlo. Se puede realizar por medio de un análisis químico de alimentos, que es el que yo les envío a ustedes en un video, en donde explican que se lleva a un laboratorio especializado la muestra del alimento que quieren procesar, y ahí les dan el desglose de toda la cantidad de nutrientes que hay, que si tiene vitaminas, minerales, etc. Ahí se los pueden dar. Es mucho más preciso, como indica, requiere equipo especializado, necesita personal que está capacitado y especializado, y en muchos de los casos tiene costos elevados, por lo que para efectos de este curso no nos va a funcionar mucho el tener un análisis químico de alimentos de ese tipo, porque es poco práctico. La otra opción, que es lo que voy a enseñarles a continuación, es utilizar las tablas de composición de alimentos. ¿Qué son estas tablas de composición de alimentos? Pues un compendio grande en donde sale una gran cantidad de alimentos, en las cuales se le han hecho análisis químicos de esos alimentos y quedan anotados en ese compendio. ¿De qué nos sirve? Porque podemos hacer básicamente reglas de tres para poder determinar cuánta cantidad de nutrientes, ya sea carbohidratos, lípidos, grasas, etcétera, etcétera, tiene en comparación con la tabla que hay. Entonces, es mucho más práctico, es accesible al público, es más rápido y es basado en análisis químicos, por lo que es bastante confiable. ¿Qué información va a haber en esas tablas de composición de alimentos? Bueno, los principales: la energía en calorías, los nutrientes que están expresados en gramos, como son las proteínas, las grasas, los carbohidratos y la fibra,
En miligramos vendrán algunos micronutrientes como el calcio, el fósforo, el hierro, tiamina, riboflavina, etc. Y en microgramos lo que serían la vitamina A, la vitamina B12, el ácido fólico y el folato. Esta es la tabla de composición de alimentos que nosotros vamos a utilizar. Es la tabla del Instituto de Nutrición del Centroamérica y Panamá, que es conocido como el INCAP, que está relacionado directamente con la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué es la ventaja de utilizar esta tabla de composición de alimentos y no otras que existen? Bueno, es que son tablas específicas de la región, están creadas por instituciones científicas y de alto renombre e incluyen una gran cantidad de alimentos que aplican para nuestra región. Básicamente la tabla de composición de alimentos del INCAP está dividida en 22 grupos en las cuales van a ir estratificadas según el alimento, ya sea leche, huevos, carnes, etcétera, etcétera. ¿Por qué les digo que está clasificada de esta forma? Porque si ustedes dicen, bueno, condimento, pimienta, ustedes deben de buscar la pimienta en condimentos y no se vayan a buscar la pimienta en la categoría de huevos. ¿Okay? Entonces eso es importante saberlo. Usos de la tabla de composición de alimentos, bueno, me sirve para diferentes situaciones, que puede ser, por ejemplo, en referencia para programas de fortificación o enriquecido de enriquecimiento de alimentos de uso común. ¿Para qué funciona esto? Bueno, pues en casos en donde en una población específica se detecte que exista algún tipo de deficiencia de algún nutriente, como déficit de vitamina, por decir algo, que haga falta yodo en una población, entonces nosotros podemos hacer una recomendación a esa población. Si nosotros revisamos en la tabla de composición de alimentos cuáles son los alimentos que tienen mayor cantidad de yodo, entonces con eso yo puedo ayudarle a las personas a que consuman mayor cantidad de yodo en el día sin necesidad de darles algún tipo de fortificación o enriquecimiento. O en algunos casos, como es en la sal común de mesa, que se da en Costa Rica, que la sal de mesa común está enriquecida con yodo fortificada para evitar ese déficit de yodo, ya que en mucha cantidad de nuestros alimentos en Costa Rica son deficientes de yodo. Estos son algunos ejemplos. Nosotros en realidad la vamos a utilizar aquí en la industria alimentaria para formulación de etiquetado nutricional. Esa va a ser nuestra herramienta. A continuación se van a presentar una serie de pequeños ejemplos en los cuales cómo se debe utilizar la tabla de composición de alimentos. Todo lo expresado en la tabla de composición de alimentos es en gramos, en 100 gramos comestibles, por lo cual necesitan ustedes tener claro que todo es en gramos. Todo lo que está en la tabla está expresado a 100 gramos. Entonces, si nosotros vemos este ejemplo que viene aquí, me están diciendo calcule el contenido de energía y macronutrientes en 150 gramos de piña. Muy bien, revisamos y esta es la información que me da la tabla. La tabla dice que en 100 gramos netos de piña hay 51 calorías. Un tema importante que necesito destacar es que para la tabla del INCAP el término caloría o kilocaloría son exactamente iguales. No quiere decir que si ustedes ven kilocaloría deben hacer alguna conversión a kilojulios. No, ustedes solamente lo dejan tal y como está y no es necesario hacer ninguna conversión. De ahora en adelante, cuando ustedes vean la tabla del INCAP, kilocaloría o caloría es exactamente igual, aunque nosotros sabemos que en lenguaje técnico son totalmente diferentes. ¿Okay? ¿Cómo hago yo para calcular entonces la cantidad de los macronutrientes y de energía en 150 gramos de piña? Pues hago una regla de 3 y nada más 150 gramos, que es el dato que yo puedo averiguar, por 51 dividido entre 100 y aquí obtengo el resultado en cada una de las opciones que hay. Ustedes pueden realizarlo continuamente sin ningún problema. ¿Okay? Continuamos con el ejemplo. Este es otro caso porque muchas veces puede ser que ustedes necesiten utilizar factores de conversión. ¿Qué es eso de factores de conversión? Que puede ser que el alimento que ustedes estén averiguando
sea un alimento tipo crudo, como es el caso de hojas verdes, que es muy común, y no todo se puede consumir porque hay partes de los tallos, hay partes de las hojas que no se van a poder consumir, por lo cual hay que utilizar un factor de conversión. La tabla, vean este ejemplo que viene aquí. Y es por eso, perdón, que debe quedar claro primero la diferencia entre peso bruto y peso neto. Ahorita vemos lo de la tabla. Y el uso del factor de conversión. Peso bruto incluye cáscaras, tallos, bordes y raíces. Esto a nosotros no nos sirve mucho porque nosotros necesitamos siempre el peso neto, que es lo que realmente se consume. Este es un ejemplo en el cual me dicen: práctica, cálculo de la cantidad de gramos brutos de determinado alimento para consumir una cantidad específica de nutrientes. O sea, me mandan a mí a averiguar cómo calcular la cantidad específica de un nutriente. Entonces dice, calcular la cantidad de espinaca que se necesita comprar para disponer de 200 microgramos de equivalentes de retinol. Ok, entonces, ¿qué tengo que averiguar entonces? Averiguar espinaca, porque vea que me están mandando a comprar. Imagínense que tengo que ir a la feria o algo así. ¿Qué quiere decir eso? Que la espinaca está cruda. De acuerdo a la tabla de composición de alimentos del INCAP, dice que 100 gramos netos, o sea, comestibles listos para consumir, de espinaca cruda hay 469 microgramos. Pero yo no necesito el neto porque me mandaron a mí a la feria. Y en la feria no me van a vender el peso neto de la espinaca, me van a dar la espinaca cruda. Por lo cual es necesario utilizar un factor de conversión. Si ustedes ven por acá, la tabla nos facilita una forma para calcular esa espinaca cruda. Entonces, en este caso, sigo los pasos que hay. Respuesta: para disponer de 200 microgramos de equivalentes de retinol provenientes de espinaca cruda, tengo que hacer un cálculo que serían 100 gramos netos por 200 microgramos dividido entre 469 equivalentes de retinol, que es el dato que yo necesito, que esos son los datos que yo tengo, me darían 43 gramos netos de espinaca cruda. Muy bien, entonces para convertir estos 43 gramos de espinaca cruda comestible, la tengo que pasar utilizando una fracción comestible de espinaca que es de 0.75 por un gramo. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada gramo de espinaca que yo consuma hay un 0.25 que yo no me puedo consumir porque se considera que eso es desecho. Por lo cual hago el factor de conversión, que sería 43 dividido entre 0.75, me da un total de 57 gramos. O sea, ya descubrí que necesito 57 gramos de espinaca cruda, o sea, de espinaca de la feria, para poder lograr obtener 200 microgramos o equivalentes de retinol. Continuando, si ustedes, por ejemplo, esto es lo que ustedes verían en la tabla de composición de alimentos. Ustedes verían en un lado lo que es el nombre del alimento y después un desglose de todos los micro y macronutrientes que posee ese alimento. Este es un ejemplo para que ustedes vean la leche de vaca íntegra y la leche semidescremada, leche de vaca. Si ustedes pueden ver, si nos vamos a grasa total, dice que en 100 gramos de leche de vaca íntegra hay 3.2 gramos de grasa, mientras que en 100 gramos de leche semidescremada hay 1.97 gramos de grasa. Eso es lo que marca básicamente la diferencia entre la leche entera comercial y la leche semidescremada. Y aquí es el respaldo científico de por qué es que se dan esos datos cuando se descrema el alimento. Ahora, si revisamos el calcio, que es uno de los datos más relevantes a la hora de hablar de alimentos lácteos, vean que la leche vaca íntegra, de leche vaca, que, o sea, leche entera, me da 113 microgramos, mientras que la leche semidescremada me da 117 gramos.
Esto es importante también de conocer. Esto es un ejemplo que me gustaría que ustedes hagan, que es una práctica de una mayonesa casera, que dice que vamos a utilizar un huevo mediano que pesa 65 gramos. Dice que vamos a utilizar 5 gramos de sal de mesa, 7 gramos de jugo de limón y 160 mililitros de aceite de oliva, que si lo hacemos aproximadamente a gramos serían 178. Pero aquí hay un tema importante. No son 178, esto hay que corregirlo. Vamos a utilizar 148. Este dato necesito que lo tachemos y lo eliminemos, y el que vamos a utilizar es el de la diapositiva inferior. Vamos a utilizar este donde dice 148 gramos para que así no haya una diferencia entre los resultados que ustedes van a obtener, porque aquí en la presentación sale la resolución. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo hago ese cálculo o dónde lo busco? Yo les voy a facilitar a ustedes lo que es la tabla de composición de alimentos del INCAP. Igual esa está en internet, no hay ningún problema. Y básicamente es esta que está aquí, tabla de composición de alimentos del INCAP. Si ustedes empiezan a bajar y a bajar y a viajar, ahí van a encontrar todo el desglose de los alimentos. Mi recomendación más sencilla, si van a utilizar computadora, es que se vayan al buscador en Control Find, Control F y nada más ponen huevo y empiezan a buscar en las opciones que les sale ahí. Vean que cuando yo puse huevo y lo encontré, me salen todos los tipos de huevos que se han estudiado aquí en esta tabla de composición de alimentos, desde huevo de codorniz, de iguana, de pata, de pava, de tortuga, todos. Yo el que necesito es el huevo de gallina entero en polvo, no. Necesito el de huevo de gallina entero crudo, ese es el que vamos a utilizar. Y a partir de ahí yo nada más vengo y empiezo a buscar los macronutrientes que yo necesito para el huevo de gallina entero crudo. Si ustedes revisan en la presentación, yo les pido a ustedes encontrar contenido de calorías, proteína, grasa total, y en grasa total además la mono, la insaturada, la poli y la saturada. Entonces esos son los datos que yo tengo que venir a buscar en la tabla de composición de alimentos. Entonces, tabla de composición de alimentos, y empiezo a buscar y voy anotando en una hojita de papel la cantidad de huevo de gallina entero crudo, que sería el 2002. Dice que en 100 gramos hay 147 calorías. Grasa total tengo 9.94 gramos de grasa, y así sucesivamente con los datos que yo necesito, nada más los voy anotando. ¿Ok? Esa es la práctica que ustedes deben de realizar. Para ir revisando y corrigiendo pueden facilitarse con la presentación, y igual aquí sale la explicación muy detallada de cómo fue que se calculó. Cada uno de ellos se hace una regla de 3 y los números blancos son los datos que ustedes tendrían aproximadamente. ¿Okay? Eso lo hacen como práctica y luego lo podemos retomar. Continuando con la presentación, tenemos lo que son los cálculos. ¿Para qué me sirve a mí hacer todos estos cálculos anteriores? Bueno, para diseñar una etiqueta nutricional. ¿Cuál es la función en sí del etiquetado? La función del etiquetado en general me permite estandarizar la información nutricional. Me permite dar información eficaz y útil al consumidor. Piense que póngase en los pies de una persona que tiene alguna enfermedad y no puede consumir cierto alimento o cierto ingrediente de su alimento. Esa información que sale en esa etiqueta va a ser sumamente útil para ese consumidor. La etiqueta debe presentar información real, no se puede falsificar o inventar. Hay que evitar información engañosa y falsa. Hay que presentar información nutricional saludable en español. Por eso es que hay veces que el Ministerio de Salud rechaza o retira del mercado ciertos productos alimenticios, ya que vienen exportados ya sean de China o de algún otro lugar y no poseen la información nutricional en español. Eso es obligatorio para nuestro país.
Y algo muy importante que se debe tomar en cuenta es que cada país posee normas de etiquetas. Es por eso que la semana pasada yo les facilité a ustedes lo que era el reglamento técnico centroamericano y etiquetado nutricional para productos preenvasados, porque esas son las normas que hay que seguir si yo quiero desarrollar una etiqueta en mi país. Muy bien. Bien, continuando, tenemos lo que es algunas etiquetas de alimentos en diferentes países. Esto es en Estados Unidos. Recientemente se había cambiado, ya que pueden ver las diferencias. Al lado izquierdo podemos ver los valores diarios que representan, y ahora salen en el lado izquierdo. ¿Okay? Siempre se colocan los gramos de los alimentos, cuánto aportan cada uno de ellos en el valor o el porcentaje del valor diario. Muy bien. Reglamentos para etiquetado de alimentos. En nuestro país, como ya les había mencionado previamente, se utiliza lo que es el reglamento centroamericano, técnico centroamericano, para alimentos preenvasados. En Costa Rica este es el que hay que utilizar, ya que es una normativa que se adoptó. Y aquí vamos a explicar un poco sobre qué significa el reglamento técnico centroamericano para productos envasados. ¿Okay? Básicamente este reglamento técnico centroamericano, véanlo como una guía de paso por paso de cómo crear una etiqueta que cumpla con los requerimientos adecuados y correctos y de un producto que puede salir al mercado para consumo humano. Existen varios puntos muy relevantes, pero hay que leerlo con detalle, y a continuación se van a presentar algunos principios generales. El etiquetado nutricional debe proporcionar al consumidor información sobre el tipo y cantidad de nutrientes aportados por el alimento. El etiquetado no debe dar a entender deliberadamente que estos o los alimentos que se presentan tienen necesariamente alguna ventaja nutricional con respecto a otros. Por ejemplo, no pueden decir este producto es el mejor del mercado, o sin comparación, el único y sin igual. Este producto es mucho mejor que tal otro. Eso es incorrecto y no se puede colocar dentro de la etiqueta. Para crear una etiqueta se debe primero saber leer correctamente la etiqueta, porque sin este aspecto estamos mal, porque ni siquiera sabemos entender o leer lo que estamos tratando de crear. Entonces cuesta bastante esta línea. Primero, entender qué es la etiqueta, saberla leer, conocer las normativas en Costa Rica sobre el etiquetado y conocer las partes que la componen a cada una de las etiquetas. Es por eso que en el video de la semana pasada se les dio de forma introductoria las partes del etiquetado. Lo primero que se debe leer en la parte superior es la información sobre el tamaño de porción de un alimento. En este caso me están diciendo que el tamaño de la porción es un cuarto de taza, que equivalen a 113 gramos, y que en total esto es un envase grande que contiene 8 porciones, o sea, 8 cuartos de taza. El reglamento indica los tamaños de las porciones según el alimento. Si ustedes revisan ese reglamento técnico centroamericano y van leyendo poco a poco, les van a encontrar de todo. Desde si su producto quiere ser un yogur, ellos dicen cuánto va a ser la porción. Si su producto es una bebida carbonatada, ellos dicen cuánto es la porción. Si es una galleta, igual. Si es un cereal de desayuno, igual. Ahí sale cuál es la porción que se debe de calcular para un producto de este tipo. ¿Okay? Seguido vamos a ver cuántas calorías tiene esa porción. Es importante ver cuántas porciones se comen para calcular cuántas calorías se comen realmente una persona. ¿A qué quiero hacer esto? El ejemplo. Piensen en el maní que viene bolsita. Si ustedes revisan, la porción de maní son 30 gramos. Eso es aproximadamente una cucharada. Son, no sé, tal vez unos 10 a 15 bolitas de maní. El problema es que nosotros fácilmente nos podemos comer una bolsita de maní sin darnos cuenta. Y a la hora de ver la etiqueta, vemos cuánto son la cantidad de calorías en una porción,
nos vamos a sorprender, y mucho más si vemos que nos comimos un paquete completo que fácilmente pudimos haber comido unas 500 calorías sin darnos cuenta. ¿Okay? Entonces es muy diferente las calorías por porción que las calorías por envase. Las calorías por envase es el total, es si yo me consumo toda la bolsita. Puede ser igual en galletas o en refresco. ¿Okay? Porción es solamente una porción, y posteriormente viene cuántas porciones trae un envase. Luego, dentro del etiquetado nutricional viene lo que es el porcentaje de valor diario. Eso es lo que se le informa a los consumidores sobre el porcentaje que representan los nutrientes con respecto a los requerimientos diarios basados en las recomendaciones de una dieta de 2000 calorías. Este cálculo es estándar, es una constante, siempre se va a hacer a 2000 calorías. Aunque mi GET sea de 1800, yo tengo que hacer estos porcentajes o estos cálculos basados en 2000 calorías. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos gramos de grasa? 2 gramos de grasa. Eso equivaldría entonces a 18 calorías. Entonces, yo hago una regla de 3 y 18 calorías en 2000 calorías aproximadamente va a ser el 3%, y así sucesivamente con cada uno de ellos. ¿Okay? Hay otro detalle importante. Hay veces que ustedes dirán, uy, ¿cómo yo calculo el colesterol o el sodio? Eso no sabemos cómo calcularlo. En el reglamento centroamericano sale cuál es el valor diario que yo debo consumir de cada uno de estos elementos. ¿Cuánto es el 100% de colesterol que yo debo consumir? ¿Cuánto es el de sodio y vitaminas igualmente? Entonces eso se revisa y se compara contra el reglamento técnico centroamericano de productos envasados. Por eso yo le decía que ese reglamento hay que leerlo detallado, porque nos sirve en gran medida a la hora de hacer etiquetas. Seguimos. También se deben indicar los gramos de cada nutriente. A partir de los gramos se debe calcular cuánto representa cada uno de ellos en porcentaje, comparándolo con las recomendaciones diarias de cada nutriente. Eso se utiliza la referencia del valor del requerimiento diario de la FAO, que eso era lo que yo les mencionaba, que está en un cuadro del reglamento del RTCA. Si ustedes van al reglamento del RTCA que yo les envié la semana pasada sobre etiquetado de nutrientes, aquí en el punto 5.2.5 sale lo que es el valor del nutriente diario. Esto es las referencias que se deben de utilizar diariamente. Entonces, estos requerimientos que salen aquí a la derecha representan el 100% o el total del alimento diario. ¿Okay? Por ejemplo, voy a usar uno que es sumamente famoso, el de vitamina C. El de vitamina C dice así: el de vitamina C es 60 miligramos diarios. Eso sería el 100% de vitamina C que yo debo consumir al día. Entonces, si yo hice un jugo que está con alto contenido de vitamina C, y yo veo que si en una porción yo tengo 120 miligramos de vitamina C, eso quiere decir que yo cubro el 100% y más de la vitamina C al día recomendada. Entonces eso es muy fácil de identificar cuando ustedes se ponen a leer toda la información que sale en la etiqueta de un alimento. Entonces así deben de ir sucesivamente haciendo sus cálculos comparados contra estas constantes que están acá. Un dato importante antes de que se me olvide: los reglamentos técnicos centroamericanos a veces tienen actualizaciones o se ponen al día. Entonces puede ser que ustedes tengan unos de alimentos preenvasados RTCA de fechas más recientes, por lo cual estos datos pueden variar un poco. Usualmente no cambia mucho, pero sí se pueden dar ciertas actualizaciones dependiendo de la versión que estén utilizando. Muy bien, continuando con la presentación. Quedamos acá, ya saben cómo calcular el porcentaje del requerimiento diario.
Estas son las otras que yo les mencionaba. En la presentación ustedes tienen otros datos. Les recomiendo mejor utilizar estos de la presentación si ustedes quieren calcular algunos de los datos que están aquí. Siempre se debe indicar qué referencias se utiliza en la base de la información nutricional. Por eso es que si ustedes agarran, no sé, un refresco cualquiera, abajo dice basado en una dieta de 2000 calorías. A eso es lo que se refiere y usualmente se debe indicar que es de la FAO o de la OMS, o normalmente es de la FAO, de donde se sacaron la referencia de los nutrientes al 100%. Muy bien, entonces estos son los que quedarían por acá. Es una práctica que me gustaría que ustedes también realicen, que es el cálculo del porcentaje de vitamina A, ácido fólico, calcio, etcétera, etcétera, utilizando los valores de la etiqueta aquí a la izquierda y los datos de la diapositiva anterior. Después compare sus resultados con los de la etiqueta. La idea es que ustedes vean que lograron sacar resultados bastante similares a los de la etiqueta. Recuerden que se puede redondear un poquito, a veces hay decimales que se redondean para arriba o para abajo, que incluso las técnicas de redondeo están explicadas en el reglamento del técnico centroamericano para productos preenvasados. Y aquí tienen el ejemplo de cuando se usa la referencia a datos. Vean que ellos están usando el de USFDA y vean que la referencia de ellos es de la FAO y de la OMS. ¿Okay? Para Costa Rica, este es el reglamento que les he venido conversando todo este rato y que ya la semana pasada se les envió, que es el RTCA para alimentos preenvasados. Ahí se explica muy detallado el ámbito de aplicación, definición de términos, principios generales y sale lo que es el etiquetado obligatorio. Para práctica, por favor, necesito que usen esta referencia porque estos son los datos mínimos que yo les voy a pedir si ustedes están desarrollando un producto. Necesito que en la etiqueta venga nombre del alimento, ingredientes, van de orden de mayor a menor peso y se debe de colocar una lista de hipersensibilidad si así se considera. Por ejemplo, cuando el alimento tiene gluten, cuando hay crustáceos, huevos, soya, nueces, porque pueden ser que estos le generen a una persona una emergencia o una urgencia si los consume. ¿Okay? Aditivos también deben de colocarse, ya sean gelificantes, el tipo de espumante que utilizaron, etcétera, etcétera. Necesito el contenido en peso neto, ya sea si es líquido en volumen o sólidos en peso. Necesito el nombre y dirección, o sea, el fabricante de su empresa, por así decirlo, dónde se envasó, distribuidor, la identificación del lote, fecha de vencimiento y el registro sanitario. O sea, de todos esos datos ustedes los pueden inventar, no hay ningún problema. Estos son ejemplos modelos básicos de la etiqueta original o complementaria de un producto sin información nutricional. Estos son los datos mínimos que deben de aportarse. Si ya quieren hacer una etiqueta más completa, esta es la que nosotros vamos a ir construyendo, que es con toda la información nutricional que sale ahí. Que entonces sale la información general del producto y además sale la información nutricional del producto. Por favor, a la fecha no me pongan atención. Me gustaría que ojalá desarrollen las etiquetas de los productos que van a desarrollar de esta manera, con este formato. Traten de irla construyendo poco a poco. Es la primera vez que tal vez ustedes tienen chance de poder desarrollar una información nutricional completa, por lo cual va a ser un poco compleja. Entonces van a surgir otro montón de dudas, que es normal, pero la idea es que la vayan desarrollando desde ahora para que a final de curso ya esté bien afinada, bien corregido, bien listo toda la etiqueta nutricional del producto que ustedes quieran desarrollar. Como práctica para el examen, por favor, quiero que realicen esta etiqueta nutricional y que realicen las actividades que se le están poniendo en esta presentación. ¿Okay? Para investigación, para la próxima semana, favor, esta va a ser la tarea investigativa. Quiero que averigüen cómo se fabrican los aminoácidos en el cuerpo humano
y cómo los genes regulan los enlaces de aminoácidos. Esas son las dos preguntas que les toca a ustedes investigar, averiguar. Pueden utilizar referencias bibliográficas de fuera, y la idea es que las respondan a manera de forma resumen. ¿Okay? Esto sería la presentación del día de hoy. Dejando claro esto, quiero de una vez dejar listo cuál va a ser el examen. El examen se va a entregar la fecha del 3 de julio. Ese va a ser el primer parcial, 3 de julio. Va a ser el examen primer parcial. ¿Qué va a ser este primer parcial? El primer parcial quiero que sea básicamente y muy puntual. Que resuman en sus propias palabras toda la información que yo les he dado hasta este momento. Pueden hacerla por temas, pueden hacerla por fechas, y ojalá se apoyen mucho con estos videos que les he brindado a ustedes. Extensión del resumen, ojalá que no se pase de 3 o 4 hojas, que sea algo puntual. Yo quiero que esos resúmenes sean, por así decirlo, lo que les va a quedar para toda la vida en relación con los temas que hemos visto hasta el momento, desde que vimos carbohidratos, desde la parte de grasas y la parte de etiquetado nutricional, todo resumido. Que si algún día ustedes ocupan revisar la materia, en vez de ir a buscar las presentaciones o ver los videos, en el resumen salga de ustedes. Es un resumen personal, es individual y lo deben de entregar. Si ustedes quieren hacer el resumen a mano, lo hacen a mano. Si lo quieren hacer a computadora, lo hacen a computadora. Eso sí, en sus propias palabras. No quiero ver documentos duplicados, semejantes o iguales, o dos resúmenes iguales. Vean que se los estoy dejando muy en claro. Es en sus propias palabras. Por favor, tómenle el peso a lo que representa este examen, y próximamente estaré revisando las tareas que me han enviado para enviárselas. Eso sería todo por el momento.